Hola, una vez más es un gusto conectarnos a través de nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education donde abordamos temáticas relacionadas con tecnología y educación, retos, oportunidades y tendencias para México y América Latina. Las soluciones de tecnología educativa EdTech han evolucionado de forma exponencial y en línea con los avances tecnológicos como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual. Además, han contribuido significativamente a la continuidad de los programas académicos de las instituciones educativas durante la pandemia de la COVID-19. Dicho esto, en nuestra Expert Talk del día de hoy hablaremos sobre las tendencias en EdTech a nivel internacional. Para ello, hemos invitado a Óscar Sucurún, miembro de EduTech Cluster e International Growth and Strategy Manager de Edpuzzle. Hola Óscar, gracias por aceptar esta invitación y es un placer que estés con nosotros. Hola Marta, muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias. Para iniciar me gustaría que nos platicaras un poco sobre EduTech Cluster, cuándo fue fundado y cuál es su misión dentro del sector educativo. EduTech Cluster es una agrupación de empresas y de instituciones educativas españolas. Son empresas internacionales, pero la reunión, lógicamente, y la agrupación es de las células españolas. Y lo que hacemos es colaborar conjuntamente para ver cuáles son los avances y las tendencias en educación y tecnología en todo el mundo, pero especialmente también focalizado en el mercado español, el latinoamericano y europeo también. Muy bien, entrando un poco en materia, ¿cuál es el panorama actual del sector EdTech a nivel global y cómo se ha transformado en los últimos años? Bueno, pues el panorama es diverso. Yo soy el responsable internacional de una empresa global con oficinas en San Francisco y en Barcelona. Y en nuestro caso, que tenemos usuarios por todo el mundo, estamos viendo cómo, lógicamente, hay países donde las escuelas llevan cerradas durante muchísimos meses. Esa situación es una en concreto. Luego tenemos países que abrieron las escuelas al alumnado y a los profesores muy pronto. Bueno, diferentes tendencias y diferentes situaciones iniciales. Entonces, un poco el panorama actual es instituciones educativas, líderes educativos que quieren dar soporte a los usuarios de sus instituciones educativas, que lógicamente profesores, profesorado y alumnado es la parte más importante. Partiendo de la situación inicial, están analizando cuáles son esas necesidades y están incorporando rápidamente desde hardware hasta soluciones de aprendizaje, como diferente tipo de software, y algunas que ya estaban muy avanzadas, lógicamente están analizando herramientas con inteligencia artificial, con machine learning, con un poco de avance por delante del resto del mundo. Pero la situación es muy diversa en los diferentes países que componen el mundo, lógicamente. Claro, Oscar. Y bueno, en ese sentido, las escuelas, universidades deben plantear una estrategia digital. ¿Cuáles crees que serían los puntos clave para poder desarrollarla y bueno, llevarla a cabo? Pues mi trabajo básicamente es hablar con líderes educativos de todo el mundo, como he comentado, y es curioso como cada vez se están dando cuenta las personas responsables de tomar decisiones en las instituciones educativas de que lo primero que tienen que hacer es escuchar a sus usuarios. Y yo llamo a usuarios desde al profesorado y al alumnado, pero también a las familias que llevan a las escuelas, ¿no? A sus hijos y a sus hijas. Yo soy padre de una niña y de un niño, o sea, yo me considero también usuario de la escuela, lógicamente, donde llevo a mis hijos, y están empezando a entender en que no solo se tienen que tomar decisiones escuchando a uno mismo o a un grupo muy pequeño de personas, sino que se tienen que tomar decisiones porque afectan a toda la comunidad, y toda la comunidad es como he dicho, a todos los usuarios, ¿no? Partiendo de esa base, la estrategia digital tiene que estar implementada escuchando esas necesidades. Y no tiene sentido incorporar alguna herramienta para solucionar un problema que tienen 2 o 3 personas si no va a ser adoptado por el resto. Yo creo que están invirtiendo mejor sus recursos económicos, están entendiendo que hay ciertas soluciones que son más sencillas de utilizar y que abarcan o que ayudan al 99% de la gente y no al 2 o 3%. Y yo creo que vamos en ese camino.
empresas que están entendiendo que no tienen que hacer las cosas complicadas, sino las cosas útiles para que todos los usuarios estén contentos y todos los usuarios puedan beneficiarse de esas herramientas, ¿no? Claro, y además que hay una amplia gama de estas soluciones, que precisamente me gustaría conocer qué tipo de herramientas están teniendo un impacto a nivel global en todo el mundo. ¿Qué tipo de herramientas EdTech? Pues empezamos por lo que yo creo que no voy a anunciar nada nuevo, lógicamente, porque la gran mayoría lo tendrá, luego iré profundizando más. Pero yo siempre parto de la pregunta, ¿qué ecosistema de trabajo utiliza una institución educativa? Básicamente en el mundo se está dividiendo en dos, o utilizan cuentas de Google for Education o utilizan cuentas de Microsoft. Para mí eso es el ecosistema de trabajo y las empresas están también dualmente divididas a nivel mundial, no solo startups, sino empresas cada vez más grandes están adoptando las soluciones cloud tanto de Google como de Microsoft. Eso quiere decir que deben apostar las instituciones educativas por ese ecosistema de trabajo, ese ambiente con esas cuentas educativas, con ese espacio en Drive o en Teams, etc. Luego también muchas de ellas, si no habían invertido en hardware, están invirtiendo en hardware. A nivel mundial estamos viendo que los países más desarrollados, la partida se está jugando entre Chromebooks de Google y entre PCs, lógicamente, de Microsoft, iPads también de Apple, pero también estamos viendo compras masivas de tabletas Android y de teléfonos celulares para poderlos repartir en las zonas más rurales, en las zonas más difíciles de acceso de comunicación, para que todo el mundo pueda tener un acceso a Internet y pueda aprender, y pueda seguir aprendiendo y estar conectado con los suyos. Eso por la parte hardware. Luego tenemos la parte de los Learning Management Systems, de los LMS, que también es algo muy importante a escoger por las instituciones educativas. Vemos que están apareciendo nuevos Learning Management Systems. Para mí es interesante porque los tradicionales, mi experiencia y por cómo lo contaban otros profesores con los que hablo muchísimo, muchos de ellos están sobrecomplicados, es decir, no son fáciles de utilizar, y yo creo que los que están apareciendo nuevos son mucho más simples, son mucho más sencillos y más efectivos de cara a las necesidades que tienen que cubrir. Y luego hay dos ramas que aparecen nuevas, que no son tan nuevas, pero que las instituciones educativas se empiezan a dar cuenta, que son diferentes herramientas de software más pequeñas que se integran dentro de estos grandes ecosistemas, ya sea ecosistemas de trabajo o ya sean LMS, en los que, por ejemplo, está la empresa donde yo trabajo, y otras herramientas. Lógicamente en el mundo hay muchísimas herramientas de software que básicamente lo que hacen es ayudar a los profesores a crear, a comunicar y a compartir. Y también a los alumnos. Su función, la función de nuestras herramientas de software, empresas mucho más pequeñas que las que hemos hablado hasta ahora, justamente es esa. Intentamos poder ayudar a los profesores y al alumnado a que puedan crear, a que puedan comunicar y a que puedan compartir, y las que están triunfando a nivel mundial son esas, en las que gracias a nuestro buen producto nosotros también funcionamos así. Y en el clúster, en el EduTech Cluster, hay una gran representación de este ecosistema, ¿no? Tanto de ecosistema de trabajo por la parte de Google y de Microsoft, de hardware por la parte de empresas como Acer o HP, luego también tenemos Learning Management System y otras herramientas de software educativo. Y luego una nueva rama, que es por donde estoy viendo que también las escuelas y las universidades están apostando, es por plataformas de formación al profesorado. Se ha visto que el profesorado, lógicamente, no estaba preparado, igual que muchas empresas. No todo el mundo está preparado para poder afrontar una desconexión viva y pasarnos a una conexión digital, y se han dado cuenta las instituciones que debían formar mejor a su profesorado, y han aparecido nuevas empresas de formación, de professional development online, y están funcionando y están creciendo muy, muy, muy rápido. Claro que sí, Oscar, definitivamente una amplia gama de herramientas que han cambiado los entornos educativos durante la contingencia actual. ¿Cuál crees que es el rol del docente en estos ecosistemas? Pues es muy bueno que me hagas esta pregunta porque ahora el docente estará en el aula de clase, por supuesto que estará. Y volverá a estar, tarde o temprano, volveremos a estar en los colegios, volveremos a estar en las universidades, y es bueno que estemos en contacto. Pero dejará de tener sentido
seguramente que el docente, que el profesor, el profesorado solo esté en ese momento. Entonces, hablamos de aprendizajes híbridos, de blended learning, de aprendizaje invertido, pero es que realmente el aprendizaje es constante. Y yo, por ejemplo, como padre, intento que mis hijos aprendan constantemente, aunque tengan 4 y 2 años. Pero yo creo que el rol del docente es de acompañamiento a ese aprendizaje. No es el que tiene la información, no son las personas eruditas del pasado. Lo que tienen que saber es canalizar ese aprendizaje y un reto muy complicado por parte de todos, saberlo personalizar en cada uno de los alumnos. Eso para mí es el reto del futuro. Intentar que cada persona pueda aprender a su ritmo sobre todo. Lógicamente, unas medidas que cada gobierno, que cada región del mundo dice que sus ciudadanos deben seguir, ¿no? Las normas típicas de cada país, pero a partir de eso no todo el mundo aprende al mismo ritmo, no todo el mundo tiene las mismas necesidades, no todo el mundo es igual. Y yo creo que el reto de estos ecosistemas de aprendizaje, y a los que incluyo lógicamente las empresas educativas de tech, pero también las universidades y los colegios, es dar ese soporte. No puede ser que tratemos a todo el mundo por igual, porque no lo somos. Y yo creo que ahí está el reto también del docente y que todo el mundo le respalde, porque para mí es uno de los trabajos más complicados que hay en el mundo, lógicamente. Sí, claro, algo definitivamente pues muy relevante en estos tiempos de pandemia en la que hemos tenido grandes retos, pero seguramente también grandes oportunidades. Y como lo decía al principio, el sector EdTech ha tenido un crecimiento exponencial durante esta contingencia. ¿Cómo visualizas el panorama de este sector en 2 o 3 años? Pues empiezo por un caso propio. En la empresa donde trabajo, el crecimiento ha sido, como dices, exponencial, espectacular, incluso internamente. Yo empiezo en la empresa donde trabajo hará 14 meses, 15 meses. Yo era el trabajador número 30 y ahora somos más de 130. Entonces, un crecimiento de 100 personas en una empresa como la nuestra en pocos meses es espectacular, pero esto ha pasado en muchísimas otras empresas. El sector EdTech, ¿hacia dónde evoluciona? Yo creo que ahora es un universo muy fragmentado de muchísimas empresas pequeñas, con algunas muy importantes, ya sea de hardware, o sea de software, o sea de ecosistemas de aprendizaje, etcétera. Y yo creo que en los próximos 2-3 años veremos cómo se van agrupando, van habiendo compras, van habiendo integraciones, van habiendo fusiones de algunas herramientas, que ya lo estamos viendo a nivel, sobre todo americano, europeo, asiático, que están apostando lógicamente por comprar empresas y por seguir creciendo. Pero a nivel usuario, que es a lo que nos tenemos ¿no? A lo que nos debería importar sobre todo, es que las empresas hagan productos que se adapten mejor a las necesidades de los usuarios. Yo creo que este es el reto. Muchas empresas lo están adoptando y yo creo que son esas empresas las que van a triunfar a 2, 3, 4, 5 años. Aquellas que los usuarios hablen mejor de su uso. Cuando una empresa crece gracias al word to mouth, que decimos en inglés, o al boca a oreja, ¿no? A compartirlo, es porque funciona. ¿No? Cuando una empresa no necesita salir en televisión ni en los anuncios ni nada, realmente es porque funciona. Y ahí está el reto. Las empresas que creo que triunfarán dentro de los próximos 2, 3, 4, 5 años van a ser esas empresas las que ayudan realmente al ecosistema. Muy interesante lo que mencionas, Oscar. Y finalmente, me encantaría saber cómo visualizas el futuro de la educación, especialmente en una región como la de nosotros, América Latina, pues con enormes retos en materia educativa, ¿no? Sí, el futuro de la educación, realmente el reto para países donde la tecnología no estaba tan implementada, el reto es mayúsculo, es mayor, mucho mayor que aquellos países donde la tecnología ya estaba muchísimo más implementada. Porque se tiene que hacer de una manera más rápida para equipararse al resto de países. Entonces, las decisiones tienen que ser tomadas de forma muy inteligente, pero de forma muy valiente también. Entonces, el futuro de la educación, lógicamente, para mí, desde el punto de vista de padre que soy, ojalá el futuro de la educación sea una educación mucho más completa, más continua, que los alumnos, que el alumnado esté contento de aprender,
que yo creo que se ha perdido en los últimos años. Yo tengo 38 y lógicamente veo que las últimas generaciones no aprenden, no aprenden de la misma manera que aprendíamos nosotros, ni con la misma alegría. Puede ser por muchísimas razones, pero me gustaría que el sector educativo volviera a conectar con el alumnado para que volviera a disfrutar del aprendizaje. Y el reto, como comentábamos, para América Latina es mayúsculo, porque se tiene que hacer un esfuerzo económico, lógicamente, para implementar, pero también formativo. No tiene sentido implementar tecnología sin ir en paralelo con una formación muy potente del profesorado y del propio alumnado. Muchas veces nos olvidamos y creemos que el alumnado sabrá utilizar ciertas herramientas cuando no es así. También deben aprender a utilizar estas herramientas de manera segura, sobre todo, ¿no? Y que el aprendizaje también sea seguro, que es uno de los retos también del futuro. Claro que sí, Oscar, muchas gracias. Muy enriquecedora tu participación en esta conversación. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a seguir la programación de nuestras próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales. Próximamente estaremos revelando detalles sobre la segunda edición de eTech Evolving Education, así que los invito a estar atentos. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.